Palabra de mujer. Es un tema muy interesante sobre la alergia en el momento de una actividad sexual que incomoda mucho a nuestras pacientes y es una de las consultas no es frecuente, pero sí alarmante y que asusta a nuestras mujeres. ¿Es común? Común no, tanto la alergia en el semen, al semen, al producto de la eyaculación, pero sí es común la alergia a otros productos químicos, que eso es lo que el especialista debe buscar, saber la causa de la que está produciendo la alergia. Puede ser al látex, puede ser a algunos productos químicos que se usan, digamos, en los juegos sexuales, como los lubricantes, ya que estos vienen con diferentes sabores, con diferentes olores, entonces puede ser a un componente de aquellos productos químicos que está causando la alergia. Doctora, yo tengo una duda. Aquellas personas que tienen alergia al semen, como bien lo decía usted hace un momento, ¿cómo hacen para concebir o no pueden concebir? En sí la alergia al semen como producto orgánico no hemos visto. Lo que sí hemos visto es alergia al látex, a un componente del preservativo o algún componente químico que esté actuando en el momento de la relación sexual. Pero también se ve que parejas que no pueden concebir juntas, haciendo inclusive tratamientos como los in vitro, que separándose estas parejas sí se pueden concebir en formas naturales. Con otras parejas. Tal vez tienen alergia a esa pareja. ¿Existe algo más psicológico, doctor? ¿Existe, doctor? Sí, bueno, complementando esto, evidentemente desde el punto de vista psicológico y sexual, existe lo que se conoce como trastorno por aversión al sexo, que es una disfunción sexual que se caracteriza porque la persona asocia ciertos olores o ciertas partes incluso del cuerpo con aspectos tal vez un poco desagradables o inadecuados para la persona, y eso hace que sienta de manera automática, digamos, rechazo o asco hacia cualquier situación que tenga que ver con lo sexual. Esto se puede dar inclusive indistintamente de que no haya problemas en la relación de pareja. O sea, puede la persona, la mujer, amar a su pareja, querer tener actividad sexual con él o viceversa, él con ella, y sin embargo se puede dar esa situación. Es una especie de rechazo o aversión a cualquier situación que tiene que ver con lo sexual. Uno de esos aspectos podría ser el tema de que se asocie el olor del semen, ¿no?, a algo asqueroso de repente para ella. Generalmente alguna vez sucede en el caso de la mujer. Eso es algo que es psicológico, exactamente, sí. Y tiene que ver con experiencias vividas probablemente. Es probable que se asocie más que con experiencias en sí, si es algo específico. Por ejemplo, hace unos años atendí una pareja donde el problema que tenía ella era que tenía asco al semen. Obligaba a su pareja a que use preservativo siempre que tenían relaciones, y cuando terminaban la relación sexual ella se daba cuenta que él había eyaculado, lo despachaba directamente al baño, ¿no?, porque sentía un asco tremendo. Alguna vez ella lo vio a él sacándose el preservativo y vomitó. O sea, a ese nivel se da esa asociación. ¿Por qué? Porque asoció el semen con algo desagradable. Pero eso ha sido de manera inconsciente, de manera que se fue produciendo y que tuvo que ver con la historia de vida sexual, con la historia de aprendizaje. Nuestras animadversiones exactamente psicológicas nos llevan a tener una reacción fisiológica. Pueden dar lugar a una reacción fisiológica. Lo que pasa es que se asocia a un determinado estímulo. Si usted ese estímulo lo asoció a algo asqueroso o a algo desagradable, el cuerpo automáticamente reacciona. Claro, el término científico o psicológico es condicionamiento clásico. Entonces la asociación entre dos estímulos donde uno evoca algo del otro, en este caso se asoció a algo desagradable. Esto se va un poco más a la parte psicológica y que afecta a nuestro cuerpo, pero a mí me causa mucha curiosidad porque leí en la pauta de que esta alergia al semen le puede causar algunas irritaciones, cosas así a la mujer, y que obviamente, como dice usted, es muy poco frecuente, pero existe desde muchos años atrás, ¿no? O sea, existe, es poco común, pero sí existe. ¿Cómo se trata esto o cómo se detecta, doctora? Bueno, lo primero que hay que saber es a qué le produjo la alergia. Hay pacientes que consultan con irritaciones vulvares gigantes,
cualquier cantidad de prurito y consultan mayormente por una irritación. Esa vulva se vuelve roja, como cuando usted tiene cualquier alergia en cualquier parte de su cuerpo. Lo mismo le pasa a nuestro aparato genital. Hay escozor, ardor, cambio de coloración, edema, porque es una alergia. Entonces, pero lo primero que hay que investigar es la causa de la alergia. Hay que hacer una investigación más que todo de encontrar principalmente el agente alergénico. Entonces aquí es lo que nosotros comenzamos primero a preguntar qué fue lo que estaban haciendo previamente, porque muchas parejas hacen el juego amoroso, el juego precoital. Entonces, ojalá que sean muchas de verdad. Entonces hacen el juego precoital y en el juego precoital se usa mucho agentes químicos. Entonces póngase que estén usando un lubricante que tenga un componente de... Pero eso, por ejemplo, es más usual. Eso es lo común. Eso es lo común porque interviene un químico que no es directamente un fluido corporal neto. No es. Lo más inusual es lo que resulta más llamativo es por ahí una alergia, como dice Alexia, al semen, que es un fluido natural y que nuestro organismo debería estar diseñado a aceptar eso como personas que tienen alergia a su propia transpiración, ¿no? Yo tengo alergia al sudor, por ejemplo, me sale, como decimos comúnmente, pitaí. ¿Sabes que leí un poco que en esos casos cuando se sospecha de que una persona pueda tener alergia al semen, la forma de descubrir si realmente tiene alergia o no es justamente optar por el uso del preservativo, para ver si utilizando el preservativo dejas de tener las reacciones. Me gustaría, si me permiten aclarar un poquito, estrictamente hablando no sería alergia al semen en sí, porque esos casos son pero muy raros. Lo que sucede en ese tipo de situaciones es que hay un problema relacionado a la actividad sexual, relacionado a la vida sexual de las personas. Psicológico, sexológico, pero también puede tener componentes fisiológicos, evidentemente. O sea, las irritaciones vulvares, el edema, el prurito, no es psicológico. Eso claro, ya es un ente netamente fisiológico. Ya entonces, es la respuesta ahora. ¿Qué lo produjo eso? Es un test de alergeno que se debe realizar el inmunoalergólogo, que tenemos acá muy buenos inmunoalergólogos, que debe realizar exactamente todas las pruebas para saber qué es lo que está produciendo. Tiene que hacerse una investigación inmunoalergóloga. Usted hablaba precisamente del caso de algunas mujeres que no podían concebir con una pareja, que tenían reacciones, pero que a veces cambian de pareja inesperadamente, están y conciben sin necesidad de... ¿Y eso porque es incompatibilidad? ¿Cómo se llama esto? Hay parejas que lo intentan, son infértiles, pero hay parejas. Porque cada uno es fértil, se demuestra su fertilidad porque la señora ovula, la señora hace todo su ciclo menstrual normal. Y los varones tienen sus espermas, un bonito, bien dotado y en la cantidad frecuente. Inclusive haciendo las fertilizaciones in vitro, colocándolo ya al producto, esa señora lo rechaza. Y son in vitros que fracasan. Esos son, no fertilizaciones. No, pero me refiero, son componentes humanos que escapan también más allá de las manos. Que tiene mucho que ver también con la parte psicológica, y me imagino que cuando ya interviene la ciencia y se hace un in vitro, hay cosas que no se terminan de explicar, ¿no? Exactamente. Ese factorcito. Ese factor que la ciencia, yo siempre digo, los niños vienen cuando Dios quiere, no cuando el hombre lo propone. Yo soy una persona que cree mucho en Dios y pienso que en mi profesión y en mi especialidad nosotros caminamos a manos de Él. Y nosotros no es la que decimos este nace, este no nace. Nosotros solamente somos la prolongación de un proyecto que tiene nuestro. Así sea in vitro, Él decide cuándo. Él también decide. Les recordamos a nuestros televidentes que nos escriban, está nuestra dirección de Facebook en pie de pantalla y también Palabra de mujer, nuestro WhatsApp. No sean tímidos y hagan sus preguntas. Y hablaba la doctora precisamente el tema del alergólogo. Tenemos una nota con el doctor Luis Fernando Landívar, alergólogo, quien nos habla sobre este tipo de casos. Palabra de mujer. Por ejemplo, existe la alergia al semen y existe también al látex, que es una proteína que es extraída de un árbol, ¿ya? De un árbol natural que últimamente está siendo muy estudiada
por lo que está produciendo mucha alergia. El problema con el preservativo, la alergia con el preservativo, sí hay una reacción alérgica en el lugar donde se lo utiliza. Además, algunos preservativos vienen con espermicidas, ¿ya?, que también puede producir una reacción alérgica en la mujer por sensibilidad. Aquí hay que retirar el preservativo, que es el que está causando la sensibilidad, buscar otro preservativo como lo de poliuretano, o si no, utilizar anticonceptivos. La alergia por semen también existe, es un problema de rechazo que tiene la mujer hacia los espermatozoides. La mujer dentro, en el cuello del útero, produce una mucosidad que está llena de anticuerpos que atacan a los espermatozoides. Entonces el espermatozoide, al llegar a esa mucosidad del cuello del útero, o son inmovilizados o mueren y no llegan donde deben llegar al útero para seguir con la procreación. Lo que se hace es un test que se llama postcoital. 5 horas después del coito se extrae esa mucosidad y se examina, y usted encuentra espermatozoides muertos y espermatozoides inmovilizados. Entonces el tratamiento no es con pastillas aquí, sino es una fertilización in vitro, o si no, el uso de condones. Palabra de mujer. Siempre es la solución. Clarísimo, sí, ¿no? Me parece la explicación que nos da el alergólogo. Bueno, evidentemente existen esos factores y es la explicación fisiológica de lo que puede suceder en estas situaciones. Evidentemente sucede. Sin embargo, también hay otros aspectos que tienen que ver con el componente psicológico, con el componente de aprendizaje sexual, que pueden explicar también esa situación, ¿no? Ese trastorno comúnmente se podría denominar, en muy escasa proporción se presenta, es el trastorno por aversión al sexo, es el rechazo ese que tiene la persona porque asoció con algo de la relación sexual. Evidentemente, la conducta del ser humano no tiene que ver solo con un factor, digamos, no solo con lo psicológico, lo sexual, también con lo fisiológico, también con muchos otros aspectos. Por poner otro caso, por explican la situación. Gente que siente el olor al café tostado y llora porque le provoca un recuerdo, porque una ha podido asociar ese aroma con una situación específica. Eso sería un aspecto psicológico, por ejemplo. Pero lógicamente, fisiológicamente, a nivel olfativo, a nivel estímulo, evidentemente hay situaciones, ¿no? Lo importante sería tener una visión macro. ¿Se trata mucho de estos casos? Bueno, en lo particular, bastante poco, ¿no? Es muy poco frecuente, no puedo dar una estadística porque habría que hacer investigaciones al respecto, pero por lo menos según la bibliografía especializada y según la consulta privada es muy poca la frecuencia de este tipo de problemática. En disfunciones sexuales más común es la falta de orgasmo, el dolor durante la relación sexual, la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, etcétera. ¿Y existe algún otro tipo de alergia que vengan del látex, que vengan de los químicos? Claro, a nivel fisiológico, evidentemente sí, como lo explica la doctora. Existe alergia, o sea, nuestro organismo tiene un sistema autoinmune que es nuestros soldaditos que salen a defendernos de todo lo que nos puede causar daño o agredir. Entonces, el organismo, cuando tenemos un componente más, que es la liberación de nuestras hormonas en el momento del acto sexual. En ese momento, el varón también libera sus hormonas y muchas veces combinado con sus perfumes, con su sudor, eso no produce la alergia. Por eso, bien claro lo decía el inmunólogo, que hay que hacer un test inmunológico por separado de todas las sustancias que están haciendo el compuesto en ese momento de la relación sexual. Pero el problema no es psicológico, porque hemos visto personalmente vulvas gigantes irritadas que producen un dolor insoportable. Entonces lo que hay que atender, lo inmediato es la emergencia, curar la reacción en sí, porque como toda alergia puede esta alergia llegar a ir aumentando en progresividad de sus síntomas. Inclusive puede llegar a hacer un shock alérgico y producir espasmo de glotis. No es una cuestión así netamente suave. Hemos llegado a ver
si decide usar en su juego, como usted decía, algún elemento, alguna... Tal vez estamos hablando de situaciones que habría que diferenciar, ¿no? Evidentemente, cuando hay una reacción física, fisiológica, lo primero que hay que hacer es el aspecto médico, orgánico, por supuesto. Evidentemente. Pero hay otros casos que son los que atendemos los psicólogos, en los que físicamente todo no hay funciona. absolutamente nada, y sin embargo el síntoma es el mismo. En ese caso, el tratamiento no es médico. En ese caso es netamente psicológico. No son situaciones diferentes. ¿Cómo puedo hacer la prueba para saber si soy alérgica a alguna de estos elementos o juguetes que entran en la previa? Probalo. Es que generalmente haces una prueba alergénica, te lo ponen acá, ¿no? En la parte interna de la muñeca. Para ver O sea, para no tener o sea, hay emergencias sexuales. Hay un programa en un canal de cable que hay emergencias sexuales. Yo hago ginecología de emergencia. En la clínica Niño Jesús soy la ginecóloga de emergencia. Y hemos encontrado que casi más del 50%... No me diga que he encontrado. Son emergencias sexuales. Yo pensé que emergencia sexual se refería a otra cosa. Esto ya me suena chisme. Eso es más comportamental ya. Doctora, yo tengo una curiosidad. A ver, dígame. Además de este examen postcoital al que hacía referencia el alergólogo, ¿qué otras recomendaciones se tienen que tomar en cuenta tanto para prevenir como para curar ya cuando estás con la alergia? En momento de que usted, para prevenir, es bueno, si usted tiene un antecedente a la alergia, digamos, a la mantequilla de maní, no se va a poner en su juguete sexual un componente como mantequilla de maní. Tampoco va a poner en su, si tiene leer como el componente. De leer exactamente. Si usted tiene un componente, digamos, a menta, porque mayormente Menta nunca, me imagino, menta ¿no? nunca poner, entonces hay que cuidar los componentes, cada uno sabe a qué te tiene alergia. Entonces hay que cuidar los componentes. Bueno, usted no lo sabía y entró el componente alérgico a su... Y usted está con la alergia y el organismo está reaccionando. No espera que reaccione más. Inmediatamente vaya a una consulta ginecológica de emergencia. Para eso están las emergencias trabajando las 24 horas. Entonces ahí es donde el médico de emergencia la tratará como cualquier alergia. ¿Por qué? Porque el componente alérgico va en su vida y muchas veces acabamos espasmos de glotis. ¿Cuáles son los espasmos de glotis? Es cuando usted no puede respirar y se cierra la tráquea y usted no puede respirar. Y cuando la alergia es ahí, también viene aquí arriba. Se generaliza. Sube, Laura, sus soldaditos, sus soldaditos que están protegiendo, que están produciendo, evitando el daño y haciendo la defensa, lo hacen a nivel generalizado. Entonces, cuando se generaliza, ahí ya vienen los problemas de choque anafilácticos completos. Entonces, no espere llegar a eso. Cuando usted ve la irritación, usted ve comenzando el edema o ve usted que hay mucho escozor, mucho prurito, inmediatamente consulte una emergencia. Le pregunto porque ahora cuando comentaba con mis colegas de trabajo en la revista donde estoy antes de venir acá, el tema que íbamos a tratar, me hicieron esas preguntas, así que para ellas que me están mirando. Ahora quiero invitarles a ver un sondeo. Le preguntamos a la gente si sabía o conocía que existe alergia, por ejemplo, al semen y al condón. Palabra de mujer. Yo creo que sí, ¿no? Porque casi muy poco lo usan, ¿no? Todos los seres siempre son reactivos a alguna composición química, ¿no? Entonces son alérgicos hasta al sol. No sé, la verdad nunca lo he usado, no puedo opinar nada. Tenía que tener experiencia. Sí, puede ser. Todos somos diferentes y... Mire, la verdad que es primera vez que escucho, ¿no? Pero si me está preguntando algo sobre alergia, yo creo que es una reacción natural, ¿no? Debe existir personas, pero la verdad que frecuentemente no he escuchado, ¿no? No, ni idea, no tenía, por falta de información. Sí, ya había escuchado. Eso sí, hay esas personas o pacientes que tienen estos problemas. No tenía mucha información, en verdad. Si son alérgicas o no, ya depende sería... Como le digo, que tienen que hacerse ver para hacer eso. No, ni idea. No lo sé, no hay información de esto. No, mire, primera vez que escucho eso. Bueno, yo creo que como cualquier afección o enfermedad, ¿no? Debe ser tratada con cuidado, hacerse diagnosticar si tienen ese problema, cuidarse, ¿no? Son reacciones normales de cada cuerpo, cada persona responde diferente, tiene un metabolismo diferente. Palabra de mujer. Bueno,
Hemos estado escuchando tanto los testimonios como también la charla intensa aquí con nuestros dos profesionales que nos están acompañando hablando de la alergia al placer, a la pasión, pero en realidad no al sentir pasión y estas cosas, sino estos elementos que a veces forman parte pero del juego. A mí me parece que el doctor nos orienta también a mostrarnos que hay gente que con esta versión lo que está es condicionando su mente o la tiene condicionada por episodios o por experiencias anteriores a sentir esa... Puede suceder que la experiencia de aprendizaje que tiene la persona, el tipo de relación de pareja que tenga, dé lugar a algún tipo de asociación de manera inconsciente inadecuada con lo sexual. Y ahí lógicamente la lógica consecuencia es que no hay placer en la relación sexual. Por otro lado, el estilo de vida sexual que tengan las personas puede dar lugar también a algunas dificultades, ¿no? El uso de juguetes sexuales, por ejemplo, en ese sentido eso puede llevar a prácticas que pueden ser inadecuadas. Algo de lo que estábamos comentando hace poco. Querida doctora, que la interrumpa. Tenemos un mensajito de WhatsApp de alguien que quiere hacerles una pregunta. Aprovechemos. Nos pasan el mensajito. Yo sufro de alergia con el uso del condón. Soy hombre. El pene se me irrita y pierdo la sensación de placer en el coito. Para dar paso al dolor y ardor. Opto por usar espermicidas, pero alguna de mis parejas le tienen alergia. Primero lo biológico. Hay que ver ahí, descartar que hay un factor orgánico y después se ve lo psicológico. O sea, lo que tendría que hacer en primer lugar es cambiar su marca de condón y buscar un condón que no sea látex, o si es látex, y probar los polietilenos. Entonces debería primero cambiar. Está indicado en la cajita de qué está hecho. De qué está hecho, ver la marca, ver de qué está hecho, de qué producto y a cuál de esos productos él identificar. Perdón la diferencia, la ignorancia. Es que no leo las cajitas. ¿Cuál es la diferencia entre la composición del preservativo de látex y el de polietileno? Su nombre lo dice, el uno es netamente plástico y el otro es polietileno. Entonces, el polietileno es otro compuesto químico, entonces hay que mirar los compuestos químicos, hay que ver, algunos condones ya incluso vienen, que aquí en Bolivia no lo he visto, pero sí lo he visto en el extranjero, que ya vienen con su producto antialérgico incluido. Yo que leo etiqueta les cuento. El látex viene cambiar la vida. El polietileno es un plástico que deriva del petróleo y el látex deriva de vegetal, de una resina vegetal. Y eso puede explicar la reacción fisiológica. Pero yo agregaría, si a pesar de que cambie de condón, si a pesar de cambiar de sustancia, etcétera, sigue la reacción, cambia de entonces pareja. Evidentemente ya es una cuestión netamente de aprendizaje sexual, ¿no? Me parece interesantísimo a nuestro amigo que tuvo la gentileza de además de romper la timidez y escribir, que me parece que estos dos consejos le pueden cambiar radicalmente la vida, ¿no? Pero porque debe ser duro. El 50% de la relación sexual, del placer sexual y del coito sexual es netamente psicológico. O sea, el 50% el 80 será, ¿qué dice? O sea, es presexual. Es inseparable. O sea, tiene que ir primero el juego sexual antes de llegar al placer sexual. Entonces, en ese juego sexual es donde se introducen las sustancias químicas. Por eso las parejas tienen que tener comunicación, tienen que saber qué es lo que te hace daño y qué es lo que podemos usar en pareja, no solamente dedicarse a mí como persona, porque en el acto sexual vienen dos personas. Entonces, si quiere tener usted un buen acto sexual, tenga la libertad de hablar con su pareja, de saber cuáles son los componentes, porque es importante saber a qué usted es alérgico. Por ahí ustedes le están invitando a comer caviar y usted es alérgica al caviar, no llega ni al acto sexual, se acaba en la cena. Hay que autoconocerse primero en ese sentido. En todo sentido, ¿no? Claro. Consejo de primera cita, ¿a qué sos alérgico? ¿Cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, doctora? Usted que ve emergencias sexuales. Que no son las que yo pensaba, permítame que le diga. Emergencias sexuales, nosotros, como ginecóloga, hemos llegado a sacar objetos de la cavidad vaginal que no tienen nada que ver con lo cotidiano. Hemos sacado frutillas acarameladas, hemos sacado hasta un gusanito, botellas de Coca-Cola es lo más común. O sea, hay juguetes sexuales hechos para eso. Entonces te recomiendo usar los juguetes sexuales que están fabricados, no inventarse los juguetes sexuales que ahí acaban produciendo daño. ¿Qué tiene que debe tener con esos juguetes sexuales? Lo primero que es de uso personal, eso no es compartido, porque he visto juguetes sexuales que están compartiendo y eso no es correcto. Segundo, después del uso del juguete sexual se debe llegar a hacer una limpieza
de acuerdo a la marca que le están dando. Pero cuando usted compra un juguete sexual, ahí dice, la higiene es tanto, esterilice de esta manera, con cuántas horas de, digamos, de qué componente químico tiene que usar para hacer la esterilización, porque usted debe esterilizar. No se olvide que eso tiene que ingresar a su cuerpo, y usted no va a ingresar cualquier cosa y en cualquier condición. O sea, el punto es respete su cuerpo, cuídelo, limpie y... O sea, use, si usted tiene sus fantasías sexuales, disfrútela, pero con garantía y con higiene. Con seguridad. Porque si no le va a causar problemas, no solamente sexual, sino problemas orgánicos severos. Usted no quiere trabajo el viernes en la noche. Estallidos de botellas que hemos tenido que hacer cirugías grandísimas, entonces eso no se debe hacer. Hay juguetes sexuales que están hechos para eso. Quiero invitarles a ver un mensaje de WhatsApp, por favor, de la audiencia que nos está mirando. Vi un caso, dice, de una de mis ex, dice que ser estéril, tenía un novio y no tuvo hijos, y conmigo sí tuvo, pero fracasó, y luego ahora tiene otro novio y tampoco pueden tener, ¿qué dicen de esto? O sea, lo primero que hay que mirar es el componente orgánico. Hay que ver si ella es una mujer que está en una infertilidad que haya sido total o una infertilidad parcial o una infertilidad estacionaria. Porque no se olvide que también la presión hace que se liberen hormonas, que son la adrenalina, que esa nos evita llegar al coito, y al no tener el coito no podemos aspirar los espermas, y al no aspirar el esperma se disuelve y no llegan a fecundar. Entonces muchas veces a esas señoras que están con un problema de infertilidad y que no están pudiendo tener sus bebés, mayormente la sociedad los presiona, y esa presión hace que entren más infertilidad. Bueno, miren cómo será de atento este programa, que los tengo ahí hipnotizados a todos los chicos detrás de las cámaras. Tenemos más mensajes, ¿no? Tenemos más mensajes, pero los van a pasar en un minuto. Ahí está. Buenas tardes, Palabra de Mujer. Me gusta mucho su programa. Tengo una consulta para los panelistas. Desde el Alto nos están escribiendo. ¿Estás desde el Alto? Sí. Dice, mi pareja tiene alergia al semen cuando me practica una felación. No sé por qué, si a ella le encanta que le practique cunilinguis, y a mí me gustan sus fluidos. Saludos desde el Alto, de la Avenida Litoral. O sea, la relación oral no es una relación, está permitido, y todo lo que cause placer está permitido. Cuando usted tenga relaciones orales con su pareja, evite primero tener una boca limpia, limpie toda su cavidad oral, porque va a introducir eso usted, y que su pareja también tenga una vagina limpia. Prepárense para la relación, no lo hagan porque lo tienen que hacer. Entonces, al tener genitales limpios y órganos sexuales limpios, usted va a evitar la alergia. ¿Por qué? Porque no está metiendo pan, no está metiendo lo que puede causar alergia e irritación. Porque no se olvide que la cavidad bucal es la cavidad más sucia que existe. Entonces tiene que haber una limpieza. Los que realicen relaciones orales tienen que primeramente prepararse para realizarla, no es ir a realizarla por hacerlo. Doctor, ¿y qué pasa cuando estos casos pasan el tema fisiológico y llegan al tema psicológico? ¿Qué hace usted, por ejemplo? ¿Cómo trata a esta mujer que no logra concebir la presencia del semen junto a ella? Bueno, el primer paso evidentemente es descartar que no haya ningún aspecto biológico, fisiológico involucrado, ¿no? Eso se hace con la interconsulta, con el ginecólogo o la ginecóloga en este caso, por ejemplo. Si se descarta esa situación, entonces evidentemente es netamente una cuestión relacional de aprendizaje sexual. Lo que se hace es una serie de ejercicios graduales en los cuales se rompe esa especie de asociación que hay entre el semen y esa sensación desagradable, y se lo va asociando de manera gradual esa práctica sexual con situaciones placenteras. No se va directamente a trabajar el tema del semen en sí, sino primero los juegos sexuales previos, el tema de la limpieza de los genitales, el tema de no sentirse obligado a tener relaciones sexuales, el tema de que aunque a mí me guste algo, eso no necesariamente quiere decir que le tenga que gustar a mi pareja, y que yo tengo que respetar lo que mi pareja desee y mi pareja viceversa lo que yo desee. Entonces es una cuestión gradual. Cuando es ella la que tiene una alergia al semen. Gradualmente hasta llegar ya a la situación en la que ella pueda observar el semen antes de olerlo, luego observarlo y de repente olerlo, y gradualmente se va rompiendo esa asociación. O sea, esto es un proceso de aprendizaje sexual, netamente psicológico, pero cuando digo psicológico quiero decir aprender a no reaccionar de la misma manera.
Es un proceso que lleva cierto tiempo, unas semanas, tal vez unos 2-3 meses, con ejercicios que se practican a nivel privado, ¿no? En la consulta terapéutica se les explica qué es lo que van a hacer y ellos a nivel de en la intimidad exactamente se van con sus tareitas para la casa y desarrollan estos ejercicios y eso es lo que da lugar a la solución del problema. Así a grandes rasgos, la terapia para este tipo de problemáticas tiene que ver con eso. Quiero agradecer muchísimo al licenciado Alejandro Velarde, psicoterapeuta sexual, y a la doctora Beatriz Aguilera, ginecóloga especializada precisamente en emergencias ginecológicas. Muchas gracias a los dos por haber tratado este tema de la alergia a la pasión, que era un poquito difícil de tratar, ¿no? Debemos confesar que con miedo entramos, pero creo que la reacción y la respuesta de la gente que nos ha hecho llegar sus consultas ha sido importante. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es